Dictan prisión preventiva contra los dos sospechosos del asesinato del fiscal César Suárez. Mientras tanto, el cuerpo del funcionario es velado en Paján, provincia de Manabí, de donde era oriundo. Fiscalía pide a un juez y al SNAI que Daniel Salcedo, extraditado por el caso Metástasis desde Panamá, no permanezca en la cárcel 4 de Quito para que no goce de privilegios. Salcedo se encuentra en ese centro de reclusión desde este jueves. Fuerzas del orden han detenido a más de 2.000 personas tras realizar más de 23.000 operativos a escala nacional en el marco del Plan Fénix. Magistrados que culminan su periodo el próximo 3 de febrero sí podrán participar en la designación del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, que reemplazará a Iván Saquicela. Así se decidió tras un intenso debate en el pleno del organismo. En lo internacional, frío extremo e intensas nevadas causan estragos en Europa, donde se reporta el congelamiento de animales en zonas rurales. En Estados Unidos, al menos 30 personas han muerto por el temporal. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Aquí empieza esta emisión informativa. Gracias por su sintonía. La Policía Nacional confirmó la detención de 2 personas quienes habrían participado en el crimen del fiscal César Suárez. En las operaciones se logró el decomiso de las armas que se habrían utilizado en el hecho violento. Ambos recibieron prisión preventiva. Todo es parte de los operativos ejecutados a raíz del crimen del fiscal César Suárez durante la tarde del miércoles 17 de enero en la Avenida del Bombero en Guayaquil. Según la información policial, luego de cometido el crimen, el vehículo en el cual se movilizaban los criminales fue incendiado en un sector de Colinas de la Alborada. Posteriormente, los implicados huyeron del sitio. Unos tomaron un taxi y otros subieron a una motocicleta. Tanto la motocicleta como el taxi fueron ubicados. En este momento esto nos ha permitido realizar los ingresos. En los domicilios allanados se descubrió la presencia de 3 armas de fuego, las mismas que utilizaron en el crimen. Además, se encontró un chaleco de uso oficial de la ATM de Guayaquil. Fue encontrada la mochila, que al interior se encontró la chompa verde de similares características y las 2 armas, tanto el fusil como las 2 pistolas Glock. Se presume que los detenidos serían parte de una agrupación catalogada como terrorista, según el decreto ejecutivo 111. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. Pese a los casos de gran connotación que investigaba el fiscal Suárez, llama la atención que en esos instantes de su crimen, no contaba con un resguardo policial. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió, no solicitó ese pedido y es por eso que no tenía en ese momento custodia policial permanente. Durante la tarde de este jueves, los detenidos fueron sometidos a la audiencia de formulación de cargos, donde recibieron prisión preventiva, informó José Morales. El fiscal César Suárez tenía 38 años y era padre de 2 hijas menores de edad. El cuerpo del funcionario que investigaba casos relevantes del país y que fue asesinado la tarde del miércoles en Guayaquil, ahora es velado en Paján, provincia de Manabí, de donde era oriundo. Se graduó como abogado en la Universidad de Guayaquil en el 2010. Luego estudió maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal y Criminalística en universidades nacionales e internacionales. Laboraba y residía en Guayaquil desde hace más de 10 años, pero jamás se olvidó de su natal Paján, donde volvía constantemente a ver a su familia y amigos. Él estuvo aquí hace el sábado anterior, estuve aquí compartiendo justamente con los amigos que más ha llegado, estuve compartiendo en familia, tanto con mis padres, mi persona, sus sobrinas, sus hijas, su esposa y sus primos.
El fiscal es velado en esta localidad del sur de Manabí, donde este viernes será sepultado. Quienes visitan el féretro lo recuerdan como una buena persona, solidaria. Era mi recontraamigo, mi pana del alma, como un familiar que uno lo quería. ¿Le gustaba ayudar? Le gustaba ayudar a los pobres, para que un muchacho buen trabajador. A la gente campesina lo apoyaba bastante también de su tierra, porque la mamá era campesina también de abajo. La familia y sus amigos cercanos están sumidos en el dolor, mientras que los lugareños no aceptan lo ocurrido. Por ahora el sitio permanece con resguardo policial. Con personal lo que es de servicio urbano, personal del GOM, personal de tránsito, personal del móvil del sector y como personal de la unidad de mantenimiento del orden, prevé que igualmente avancen más personal policial, igualmente de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia. Informó Maite Morán. Pide a un juez y al SNAI que Daniel Salcedo, extraditado por el caso Metástasis desde Panamá, no permanezca en la cárcel 4 de Quito para que no goce de privilegios. El detenido se encuentra en ese centro de reclusión desde este jueves. Con fuerte resguardo policial y con chaleco antibalas, lo trasladaron casi a la medianoche de ese miércoles a la cárcel 4 de Quito. Daniel Salcedo, quien según la Fiscalía es una de las piezas claves en el caso Metástasis, en el que son investigados 38 personas más, nuevamente está en prisión luego de ser extraditado desde Panamá. Se le respetará su integridad física, psíquica y moral en todo momento. Pero este jueves la Fiscalía General del Estado en un comunicado solicitó al juez pertinente y al SNAI que el procesado no permanezca en dicho centro de rehabilitación, señalando esto debido a que dicho centro reclusorio fue concebido con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios, más no como un privilegio. Además, cabe recordar que el procesado ya estuvo recluido en ese lugar, donde incluso publicó videos en sus redes sociales. Y más adelante resalta, el objetivo de esta solicitud consiste en enviar un mensaje claro y contundente a quienes cometen actos reñidos con la ley. No habrá impunidad. Daniel Salcedo fue sentenciado también a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, resolución que fue ratificada en un tribunal de casación, además de otro caso por peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos en la cárcel donde se encuentra ahora. Junto a él fue capturado también en Panamá Álvaro Ponce, exdirector del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, quien también es investigado en un proceso de peculado. Sobre él, la Fiscalía no pidió el traslado a otro centro de reclusión, informó Charlie Pisa. La Interpol aceptó el pedido de Ecuador y a partir de ahora Javier Jordán Mendoza cuenta con una notificación roja para ser ubicado y detenido. Jordán es uno de los 39 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis junto a Daniel Salcedo. Según la Fiscalía ecuatoriana, Jordán podría encontrarse en Miami, Estados Unidos. Además, la alerta de la Interpol señala que este hombre fue calificado como peligroso y propenso a la evasión. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron este jueves 18 de enero una nueva intervención carcelaria en varios centros de privación de libertad. A continuación, los resultados. Por estos días, la misión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al ingresar a las cárceles del país no solo es evitar que los reos se fuguen y que no les lleguen las armas de fuego y los explosivos a cada una de sus celdas. Es aportar en lo que no han tenido durante años, rehabilitación social, empezando por enseñarles lo que significa amar a la patria. Este jueves 18 de enero, los uniformados ingresaron tempranito al Centro de Privación de Libertad Guayas, donde además ejecutaron acciones para mantener el control interno.
Aquí se hizo, por ejemplo, el rutinario registro de objetos prohibidos. Y mientras esto sucedía adentro, desde el aire se vigilaba el movimiento en cada uno de los pabellones y patios. Asimismo, los militares se han comprometido a controlar el perímetro externo de las cárceles de Guayaquil. Por ello, se refuerzan los círculos de seguridad. Otras intervenciones similares con militares y Policía Nacional se desarrollan en el resto de cárceles del país, como por ejemplo en Tena, provincia de Napo, informó Maite Morán. Y nos trasladamos rápidamente hasta el suburbio de Guayaquil. Allí se registran novedades y en el lugar se encuentra Charlie Pisa. ¿Qué está pasando, mi querida Charlie? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, ya los moradores del suroeste de Guayaquil están un poco más tranquilos luego de escuchar una fuerte explosión. Lo que pensaron que se trataba de un atentado, de una bomba, era para que estén informados y si ven algún video o un comentario en redes sociales, no fue una bomba, sino un cable de mediana tensión de 13.000 voltios que de repente explosionó y dejó estas consecuencias. Aquí, como ustedes ven en imágenes, también videos que nos proporcionaron los moradores, había gran cantidad de humo y llamas. Cuando llegamos a ese lugar y el personal del cuerpo de bomberos, que se retiró hace unos instantes, logró controlar el flagelo en el asfalto. Ese lugar fue en esta esquina, la consecuencia de lo que ustedes observan, cómo quedó el asfalto derretido, el sitio donde se registró esta emergencia, donde también hubo la respectiva custodia de la Policía Nacional y toda la calle 38 a lo largo, en el sentido norte-sur, fue cerrada también por el personal de la ATM, mientras que hace unos instantes ya fue restablecido el paso vehicular y también el servicio eléctrico con personal de la CENEL que se acercó hasta ese sitio. Afortunadamente no había ni una persona, niño, vehículo, motocicleta, bicicleta pasando por ese lugar, sino lamentablemente las consecuencias hubieran sido distintas y lamentables. Ya la emergencia quedó controlada y nosotros estamos informándoles en este lugar. Aún sigue saliendo humo del asfalto, pero ya no hay fuego, luego del gran susto que se llevaron los habitantes de este populoso sector del suroeste de Guayaquil. Adelante, Ana, y buenas noches. Bien, Charlie, muchísimas gracias por este reporte. Y cuando son las 22 horas con 12 minutos, amigos, presten mucha atención, porque en breve les contaremos que las fuerzas del orden han detenido a más de 2.000 personas tras realizar más de 23.000 operativos a escala nacional en el marco del Plan Fénix. La ampliación de esta noticia y mucho más en breve. Revisemos otros temas. Tras un intenso debate en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se decidió que los magistrados que culminan su periodo el próximo 3 de febrero sí podrán participar en la designación del nuevo presidente del organismo que reemplazará a Iván Saquicela. Alrededor de 2 horas estuvieron entrampados los jueces de la Corte Nacional de Justicia como parte de la sesión extraordinaria pública convocada para analizar la situación jurídica de la institución, cuando Walter Macías, Byron Guillén, Luis Rivera y Fabián Racines ya fueron notificados con acción de personal, indicándoles que el 3 de febrero culmina su periodo de 3 años en entidad, lo que pondría en apuros la designación del nuevo presidente. Si esta situación continúa, al día, a partir del 5 de febrero, que tocaría elegir al nuevo presidente de esta Corte, estaríamos constituidos únicamente por 11 jueces o 11 miembros y no tendríamos quórum para una elección. La situación se complicó una vez que el concurso para la renovación parcial de la Corte fue suspendido. Ahora estamos los 21, conformados por los siguientes jueces, por los 15 titulares para poder entrar a una solución jurídica y elegir un presidente de la Corte Nacional de Justicia y no esperar a un escenario fatídico. Ahora resulta que algunos pretenden de manera apuradita nombrar al nuevo presidente. Yo, con el mayor respeto, típico presidente, yo no creo que los compañeros que están de salida deban elegir presidente. Al no existir consenso, se pensó en una consulta externa. Entonces tenemos semejante conflicto, no hay el conflicto, tesis jurídicas también contadas. ¿Cuál es el órgano competente? La Procuraduría General del Estado. No podemos consultar todas ellas para vulnerar independencia judicial.
Vinieron. Al final, con 15 votos a favor, se decidió convocar a elecciones para nombrar al nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia el 26 de enero. Y como fecha tope, el 2 de febrero, informó Héctor Romero. El Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad total por unanimidad del concurso público para la selección y designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según indicaron los informes técnicos, hubo incumplimientos y anomalías durante las fases de este proceso de renovación de jueces. En 20 días se presentarán los instrumentos normativos que regulen un nuevo concurso. El informe presentado por las áreas técnicas determina que el proceso de selección de los jueces nacionales de este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. Por lo tanto, como vocal presidente, debo tomar la decisión de que no se puede permitir que un concurso continúe en esas condiciones, violando la Constitución y la ley. La Corte Constitucional separó 3 preguntas del segundo paquete de la consulta popular para que pasen a manos de un tercer juez. Conozca el porqué en el siguiente reportaje. La revocatoria de concesiones mineras, los indultos para servidores de la policía, Fuerzas Armadas y del sistema penitenciario, al igual que la posibilidad de que policías y militares sean procesados por jueces especializados, son las preguntas del segundo bloque de la consulta popular que serán sorteadas a otro juez. Las preguntas 3, 5 y 8 no requieren de enmienda y reforma, es decir, que se desalinean de todo el bloque de preguntas, es decir, que no significan una reforma a la Constitución y por lo tanto podrían ser consultas abiertas. Constitucionalistas indican que de esta manera el camino para el tratamiento de las preguntas se va organizando y separando las que corresponden a plebiscito y las que responden a un referéndum. ¿Cuál es la diferencia? El plebiscito significa preguntarle a la ciudadanía respecto de determinados temas que requieren, en este caso, una actuación por parte de un organismo, de una entidad del Estado. Mientras que las preguntas que tienen que ver con referéndum suponen cambios normativos, como por ejemplo enmendar, reformar la Constitución de la República. En lo que respecta a la pregunta sobre la revocatoria de las concesiones mineras, se hace el siguiente análisis. No es parte de la Constitución una revocatoria directa de las licencias mineras. Sobre los indultos a servidores policiales, militares y del sistema penitenciario, se aclara lo siguiente. No es una pregunta de referéndum, sino de plebiscito. Eso supone modificación del Código Orgánico Integral Penal. Mientras que sobre procesos judiciales especializados a militares y policías, se indica que tanto miembros de la Policía Nacional como miembros de las Fuerzas Armadas tienen una jurisdicción especial para ellos en el juzgamiento de labores que cometan en el ejercicio o no de sus funciones. Que no haya sucedido de esa manera a lo largo de la historia ecuatoriana desde la reforma de la Constitución del 2008 es un tema de organización interna y de diálogos. Informó Valeria Navarro. La ley económica urgente sobre recuperación de activos de origen ilícito no se califica aún debido a que se suspendió la sesión. Este proyecto normativo enviado por el presidente Daniel Noboa ya cuenta con un informe negativo. A las 6 de la tarde de este jueves se tenía previsto que el Consejo de Administración Legislativa califique el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Pero a la sesión llegó de manera presencial solo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el asambleísta del Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri. El resto se iba a conectar de manera virtual. Transcurrió media hora de espera y sin explicación alguna se informó que la sesión se suspendió y se la tratará este viernes vía telemática a las 19:30. Sin embargo, sobre este proyecto de ley ya existe un informe negativo. La Unidad Técnica Legislativa recomienda a las autoridades de la Asamblea no calificarla como económico urgente porque no cumple con ese carácter ni con el principio de unidad de materia. El correísmo, con su legisladora Esther
Javier Cuesta ha señalado que coinciden con el criterio de la UTL y que el proyecto no debe calificarse. Yo espero que no lo califiquemos. Realmente hemos sido demasiado condescendientes, así como cuando un profesor le quiere pasar de año a un estudiante que no estudia, que no hace la tarea. No hay unidad en la materia, no justifica los motivos de la ley. El gobierno, a través de su representante Valentina Centeno, busca acercamientos para que el proyecto de ley pase. Fue una jornada extraña en donde el resto de bancadas indicaron que analizarán el tema antes de pronunciarse. Sin embargo, el informe de la UTL no es vinculante, por lo que los asambleístas pueden acogerlo o no. Informó Valeria Navarro. 22 horas con 20 minutos, amigos, y es momento de un corte comercial, pero al volver, 4 personas detenidas con armas y granadas en Manta son señaladas por la policía como una presunta banda de sicarios vinculada al crimen de una joven universitaria. Los detalles al volver de este corte. Estamos de regreso con más noticias para todos ustedes. Alrededor de 10 días han pasado desde que el gobierno declaró el estado de excepción por el incremento de violencia y la sangrienta crisis carcelaria. En el marco del Plan Fénix, las fuerzas del orden han detenido a más de 12.000 personas tras realizar más de 23.000 operativos a escala nacional. Desde que comenzó el estado de excepción por conmoción interna en Ecuador el pasado 8 de enero, las fuerzas del orden han realizado 23.610 operativos a escala nacional. El gobierno ecuatoriano emitió un nuevo balance oficial sobre el resultado del eje de seguridad efectuado durante el conocido Plan Fénix, desde el 9 al 18 de enero. Según el informe, 2.174 personas han sido detenidas. Tan solo 158 de ellas han sido acusadas por terrorismo. Este es el mismo número que dieron el 14 de enero. Mientras el gobierno intenta recuperar el control, en los últimos días se evidencia una pequeña calma en medio de una fuerte tormenta. Sin embargo, los ciudadanos aún se mantienen alerta. Tenemos todavía ese miedo, ese terror, porque están recién, todavía no atrapan a todos estos delincuentes. Es que estas cosas tienen que ir poco a poco. Claro que ellos, imagínense cómo están ahorita los militares en la calle. Toditos los militares están en la calle, pero ni aún así. Por otro lado, la policía y las Fuerzas Armadas han efectuado 61 operaciones contra grupos terroristas. Eso, hasta el momento. Se mantiene también la cifra de 5 terroristas que fueron abatidos y 2 policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Hay cifras que han aumentado con el pasar de los días, debido a las intervenciones de las fuerzas del orden en las cárceles del país. En alrededor de 10 días incautaron 829 armas de fuego y 965 armas blancas, así como 537 explosivos, 24.367 municiones, y se han recuperado 458 vehículos y 279 motocicletas. Durante este estado de excepción se han registrado 12 atentados a infraestructuras policiales y otros 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas, informó Mía Sabeli Carrera. 4 personas detenidas con armas y granadas en Manta son señaladas por la policía como una presunta banda de sicarios vinculada al crimen de una joven universitaria abatida a tiros el martes cuando circulaba en su vehículo. Durante sus detenciones, la policía decomisó las granadas de uso militar. El modo en el que operaban quedó grabado durante el asesinato a tiros de Gaby Carolina Holguín Bailón, de 25 años de edad. Este fue uno de los 3 crímenes que se registraron en Manta este martes y por el cual la policía detuvo a 4 personas. 2 serían colombianos y 2, entre ellos una persona de sexo femenino, son ecuatorianos, quienes aparentemente los ecuatorianos no presentarían o registrarían antecedentes penales. Según se informó, se trataría de una presunta banda de sicarios que operaba en Manabí. La policía les encontró un carro, una moto, armas y explosivos. Tenemos la presunción de que tanto las armas como el material explosivo tenía algún fin. La utilización tanto para cometer actos delictivos como puede ser la intimidación. En el barrio Divino Niño se realizaron las detonaciones controladas de las granadas de uso militar
con poder para destruir hasta 5 casas a la redonda. Las granadas eran tipo piña. Nosotros, con el estudio y con los nexos que se realizaron en los diferentes países, presumimos que vienen del vecino país de Perú, ¿no? En este mismo cantón, otras 2 personas fueron detenidas con armas de fuego, mientras que durante un operativo conjunto entre policías y militares, ubicaron una caleta donde delincuentes escondían sus armas en la vía Manta Rocafuerte. 2 repetidoras calibre 16, 3 pistolas que son pistolas traumáticas y una subametralladora 9 milímetros, además de 146 municiones de varios calibres. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La policía capturó a 3 sujetos acusados de minutos antes asesinar a un ciudadano colombiano en la parroquia Chanduy en Santa Elena. Según la policía, los 3 individuos pertenecen a una organización terrorista. La policía, acantonada en Santa Elena, dio a conocer, mediante rueda de prensa, la aprehensión de 3 sujetos quienes habrían participado en el asesinato de un ciudadano colombiano. El hecho ocurrió la tarde del último miércoles en la parroquia Chanduy del cantón Santa Elena. En el sector de San Rafael, de la comuna San Rafael, se suscita una lamentable muerte violenta. Servidores policiales que se encontraban patrullando por este sector son alertados por los comuneros que habían escuchado disparos y que aparentemente había un vehículo en actitud sospechosa o inusual con 3 ocupantes que se encontraban saliendo de una de estas guardarrayas. Luego de cometido el crimen, los supuestos sicarios hicieron una parada en una gasolinera. Fue cuando los agentes policiales divisaron el vehículo en el que se movilizaban, en donde estos individuos se encontraban lavándose las manos. Estas personas tenían máculas de color marrón en su vestimenta y en sus pies. Se avanza al lugar de los hechos y en realidad se verifica un cuerpo sin vida en el cuerpo. Se visualizaba 10 tiros, tanto en el tórax como a la altura de la cabeza. Los 3 implicados tienen antecedentes penales. Además, señaló el comandante policial que pertenecen a un grupo terrorista. Estos ciudadanos pertenecen a una organización terrorista denominada Los Choneros. Los 3 aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Recapturan en Esmeraldas a otro recluso que se había fugado el pasado martes 9 de enero. Antes de ser detenido, alias Churín figuraba como el 8º más buscado de esa provincia. Vamos. Por su alto nivel de peligrosidad y su importancia en el escalón de mando de la organización terrorista Los Tiguerones, agentes de la BAC lo buscaron sin parar hasta que lo encontraron descansando en una vivienda ubicada al sur de Esmeraldas. Alias Churín fue parte de los 48 reclusos que se escaparon de la cárcel de varones de Esmeraldas el pasado 9 de enero del 2024. La detención de este individuo marca un avance significativo en las acciones que realiza la Policía Nacional orientadas a desmantelar las actividades criminales de diferentes grupos terroristas aquí en esta provincia. El sujeto era considerado un objetivo de alto valor por su presunta cercanía a la organización terrorista y la importancia que tenía en el orden jerárquico de mando. Tras su recaptura, fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que responda por el delito de evasión. Esto es por la patria, esto es por el país, esto es por todos nosotros. Estamos trabajando en pasos grandes, agigantados, en busca del bien común. Su captura se debió a que constaba como el 8º más buscado de la provincia de Esmeraldas. El sujeto cuenta con 4 antecedentes: en el 2022 por robo, tenencia y porte de armas de fuego, y en el 2023 por receptación. Con operaciones de inteligencia se logró la captura de Héctor Francisco Ramírez Zambrano, alias Churín. A través de diversas actividades investigativas se consiguió la localización. Hace 9 días fugaron del Centro de Rehabilitación de Esmeraldas 48 privados de la libertad. Han sido recapturados 10, 3 fueron encontrados muertos, faltan por ser ubicados 35. Informó Iván Casamen. Varias detonaciones de arma de fuego causaron preocupación en los moradores del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Las Fuerzas Armadas, en un boletín de prensa, informaron que se habría tratado de un intento de incursión a su unidad militar.
Una noche de temor e incertidumbre se vivió en el Cantón Lago Agrio al escuchar una ráfaga de detonaciones de armas de fuego en el Grupo de Fuerzas Especiales 53 Rayo, que sufrió un intento de incursión a su unidad. Según versiones emitidas por efectivos militares, a la llegada de Policía Nacional se mencionó que una moto con 2 ocupantes habían estado merodeando el sector y se produjo estos disparos de un arma de fuego. En un comunicado oficial también se dio a conocer que al realizar el reconocimiento del perímetro de las instalaciones se aprehendió a una ciudadana que deambulaba por el sector. Esta señorita estaba en una camioneta en el sector donde hubo los disparos de un arma de fuego, pero fue llevada y investigada por elementos policiales, de los cuales no tenía nada que ver la señorita, y fue puesta en libertad. Además, se confirmó que tras las operaciones no existió personal militar ni civil herido. Informó Emilio Albán Sánchez. La Policía Nacional investiga el asesinato de un líder barrial de un sector del noroeste de Guayaquil. Según habitantes, el hombre estaba siendo extorsionado por integrantes de bandas delictivas. La víctima fue identificada como Marco Antonio Villagrán Cedeño, de 28 años de edad, quien fue asesinado de más de 5 disparos mientras conversaba con amigas en el portal de este domicilio. Dígame lo que yo estaba en el baño, que me iban a bañar esa hora, cuando sentí pum, pum, pum. Uy, Dios mío, y gritaban, uy, ¿qué pasó? Le digo, miren afuera. El crimen fue cometido por 2 sujetos en motocicleta en la cooperativa 28 de agosto, parroquia Pascuales, noroeste de Guayaquil. Sobre el fallecido se informó que era líder barrial. Compañero de año, muchacho, bien sociable. Él era el que alegraba el barrio, hacía las fiestitas del Día de la Madre, de Navidad. Un muchacho que no se metía con nadie. En el sitio se encuentran instaladas varias cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya son analizadas por la policía para dar con los responsables. Respecto a las causas, se presume se trató de una venganza. Vacunas no tiene que ser. Como al chico le gustaba hacer bingo, le ayudaba a todos, a lo mejor alguien se le presentó y... Está feo que a veces uno no tiene, sino que a veces hace por ayudar nomás. Informó Jorge Salazar. Un hombre fue asesinado por sicarios en presencia de su hijo menor de edad en la vía San Juan Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Con varios impactos de proyectil terminaron con la vida de Washington José Fuentes Aroca, de 33 años, mientras caminaba con su hijo a un costado de la vía San Juan Pueblo Viejo, en el centro de la provincia de Los Ríos. De acuerdo a versiones, los sicarios lo alcanzaron y le dispararon en la cabeza. Todo ocurrió en presencia del menor de edad, mientras que al momento la policía investiga el caso. La Policía Nacional, que estamos haciendo varios operativos, vamos a continuar con varios allanamientos. Minutos después del ataque, familiares de la víctima llegaron al sitio para constatar lo ocurrido, en medio del dolor por la pérdida de su ser querido. Esta sería la primera muerte violenta en la presente semana en territorio riocense. La reducción se debería a los operativos realizados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tenemos alrededor casi de 40 detenidos, de que son de mediano y de alto valor, delincuentes que venían haciendo sus obras, especialmente en la ciudad de Quevedo, aquí en Buena Fe, en Mocache, en Pueblo Viejo, aquí también en lo que es Babahoyo. Informó Martín Soto. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre acuerdos internacionales que buscan la participación de militares de Estados Unidos en Ecuador. En el gobierno de Guillermo Lasso se suscribieron 2 acuerdos con Estados Unidos para permitir que sus fuerzas de seguridad cooperen en el Ecuador frente al crimen organizado. Sin embargo, para que esto se dé, se requiere de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que analiza los textos desde noviembre del año pasado.
Un acuerdo firmado responde al 6 de octubre del 2023. Se denomina Estatuto de las Fuerzas y propone, entre otras cosas, que militares de Estados Unidos puedan estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios o actividades humanitarias. Al personal de Estados Unidos se le otorgarán privilegios, exenciones e inmunidades. Según el artículo 2, estarán autorizados a vestir uniforme y portar armas. En el acuerdo se indica que los funcionarios y uniformados de ese país no serán responsables de pagar ningún impuesto o cargo. Se les facultará las exportaciones e importaciones que necesiten. Además, se permitirá que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos opere sus propios sistemas de telecomunicaciones. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para ellos. Entre ambos países se llega a un compromiso de que cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de bienes, lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas se obviará. El segundo acuerdo firmado, que también está en manos de la Corte, responde al 27 de septiembre y se denomina Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas. Esta busca combatir el tráfico de drogas, migrantes, pesca ilegal, entre otros. Informó Valeria Navarro. Más noticias, amigos. Salvo en la jornada nocturna, los estudiantes de las universidades públicas regresarán a la presencialidad este viernes. La titular de la CENESID agradeció a los rectores por mejorar sus sistemas de seguridad. Veamos. Desde este viernes 19 de enero, las actividades académicas para institutos y conservatorios superiores públicos retornan a la presencialidad en las jornadas matutina, vespertina e intensiva, mientras que la jornada nocturna se mantiene en la modalidad virtual. Recordemos que las universidades particulares tienen autonomía para decidir sus modalidades. La ministra de Educación Superior señala que la seguridad es primordial en la agenda. Pero quiero sí agradecer a nivel nacional a todos los líderes de las universidades que han puesto en marcha planes muy modernos, automáticos, completos, integrales, en el que los estudiantes están pudiendo regresar a las aulas de manera ordenada. Muchos ya están en presencialidad. El rector de la Universidad de Guayaquil indicó que han destinado recursos para dar más seguridad a los estudiantes. Y hemos avanzado, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guayaquil tenemos más de 200 personas que custodian los predios, más de 250 cámaras que estamos monitoreando constantemente, y esto ha hecho que la ciudadela universitaria sea un lugar muy seguro. Esto en el marco del segundo Seminario Internacional sobre Calidad y Acreditación Internacional, en el que participan más de 150 universidades de Latinoamérica, 58 de Ecuador específicamente, con el objetivo de mejorar los procesos en la educación virtual. Hay que apostar por formar a los ecuatorianos, que no se crean simplemente poseedores de derechos, también de deberes. Y solamente lo puede hacer la educación. Y creo que en el Ecuador tenemos un sistema universitario que con sus estudios de tercer nivel y sus estudios de cuarto nivel ha dado un salto importante en los últimos años. Informó Adriana Peralta. El Consejo Directivo del IES planifica una serie de reformas que buscan ampliar la base de aportantes y dar sostenibilidad a la seguridad social. También se pretende descentralizar la compra de medicamentos con el objetivo de transparentar los procesos. Generar sostenibilidad en el IES y cambios que corrijan ciertas distorsiones en el sistema será la meta del nuevo presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, quien indicó que antes que finalice el actual periodo legislativo, espera enviar a la Asamblea algunas propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Social. Si mantenemos las normas como están hoy, después del 2027 o el 2028, vamos a tener problemas con los pagos de las jubilaciones. Entonces, Peña reconoce que se debe ampliar la base de aportantes para garantizar en el tiempo el pago a los jubilados. Para esto propone destinar un servicio único de afiliación a personas de entre los 15 a 24 años de edad bajo un costo de aportación menor a los $80. Eso a estos jóvenes les va a dar beneficios donde ya van a empezar a aportar para su jubilación, en donde van a tener cobertura médica, en donde van a tener cobertura dental, en donde esperamos reclutar entre 60 y 70 mil nuevos afiliados en el primer año.
De acuerdo al IES, existe un desequilibrio entre el número de aportantes y atenciones en salud. De 3 millones de afiliados, las coberturas médicas llegan a los 9 millones, por lo que se plantea cobrar más a los aportantes que cuenten con cargas familiares. En este caso, la planilla la van a tener que pagar los afiliados, porque son los beneficiarios que han traído a sus hijos, a sus esposas, y que esa planilla va a haber que pagar. El sistema para la adquisición de medicamentos también presentará cambios. Según Peña, se buscará descentralizar su compra a través de programas de las Naciones Unidas. Estamos trabajando un proyecto con UNOPS, que es un brazo operativo de Naciones Unidas, para ayudar a los países a tener condiciones mejores en lo que a compra de medicamentos o de activos se refiere. Los técnicos han determinado que son 100 medicamentos de un vademecum de poco más de 1.800. Esos no deberían faltar. En este sentido, desde Frente Nacional por un Nuevo IES se cree que la compra de medicamentos se debe realizar mediante concursos públicos y por medio de una convocatoria internacional. No estar por ahí comprando al menudeo, ¿no? No. Que un laboratorio por aquí, por la otra empresa, no. Sino concurso internacional de provisión de medicamentos. Otra de las necesidades de la institución sería su digitalización para el mejoramiento de procesos, algo en lo que coinciden desde el sector de los jubilados. Esto tomaría de 4 a 5 años según Peña, y para esto se estaría en conversaciones con el gigante informático Google. El deseo nuestro es arrancarlo ahora, de manera que en 4 o 5 años tengamos ya un sistema robusto. Informó Edwin Ben. Pues se informa que 8 familiares de alias Fito, escuchen muy bien, han sido detenidos en la provincia de Córdoba luego de que la policía desplegara un mega operativo en un barrio cerrado de esta localidad. Si bien aún no hay precisión sobre las identidades de los arrestados, se trataría de 8 personas, entre las que se encontrarían la esposa de Macías y 3 de sus hijos. En las próximas horas serán trasladados a Buenos Aires y deportados a Ecuador. La investigación estuvo a cargo de Alberto Vietti, director de inteligencia criminal de la Policía Provincial, y un gran equipo de inteligencia quien ha confirmado que la familia había alquilado una casa en un barrio privado de la zona. Estaremos ampliando esta información importantísima en nuestras próximas emisiones. Así concluimos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por la confianza y también por preferirnos. Ya está con nosotros José Alberto Molestina, mi querido José.